Bien, ¿cómo les va nuevamente en este segundo bloque del programa número 11 de la tercera temporada de Territorio Inexplorado? Siguen llegando saludos ahí de gente que se va sumando al chat. Nos saluda Flavia, nos saluda Cristina, nos saluda Fernando desde General Roca, ahí Rubén desde Neuquén, y también tenemos audiencia desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les queremos recordar brevemente que se pueden sumar al chat en vivo, pueden dejar preguntas en el WhatsApp al 299-3328-795 y después también seguir a la radio en sus distintas redes. Pero bueno, como habíamos anticipado, hoy contamos con la presencia de un entrevistado que para mí por lo menos es un entrevistado de lujo por todo lo que él produce y porque de alguna forma nos invita a recorrer, acercarnos a territorios inexplorados, como lo es Leandro Vesco. Leandro, ¿cómo te va? Buenas tardes y bienvenido al programa. Hola Rodrigo, bueno, un placer enorme, creo que nunca mejor eh, ubicado, al menos para mí, en un programa que se llama Territorio Inexplorado, porque en efecto forma parte casi del ADN de toda mi obra. Sí, no, es justo casi no una coincidencia, pero sí una continuidad entre lo que vos hacés, lo que vos investigás, el trabajo tuyo, y un poco lo que nos apasiona a nosotros. Para aquellos que están del otro lado, les cuento que Leandro Vesco nació el 7 de mayo de 1974 en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Es uno de los periodistas actualmente más destacados del diario La Nación. Actualmente no, hace ya un largo tiempo. Estudió Bellas Artes, Comunicación Social en Rosario. En el año 2001 fue becado por The Helen Wurlitzer Foundation para realizar una residencia en Taos, en Nuevo México. Desde joven colaboró en medios gráficos como El Litoral de Santa Fe y ha trabajado en el Federal y Sur Capitalino. Es miembro de la Asociación Amigos del Museo Benito Quinquela Martín de la Boca y dentro de todo lo que hace en su labor como periodista e investigador, fundó y preside la ONG Proyecto Pulpería, que trabaja, ya vamos a hablar más adelante de eso, que trabaja en la recuperación de los pequeños pueblos, ¿sí? Y ya realizó 2 campañas de repoblación que llevaron familias de la gran ciudad a 2 pueblos de menos de 100 habitantes. Y además, algo que para mí es muy interesante para destacar, es que fundó además 5 bibliotecas, ¿sí? No, esto no es algo menor. Y además escribió 4 novelas, las publicó en forma independiente. Está presentando, y vamos a hablar de su libro más reciente, pero también ha desarrollado una serie de libros que se llama Desconocida Buenos Aires. Bueno, es una presentación más o menos resumida de Leandro. Y bueno, Leandro, vos estuviste presentando un nuevo libro que se llama Rutas Argentinas, y que haces un recorrido, haces una propuesta de recorrer todo el país y unir distintas cuestiones, ¿sí? Lo gastronómico, los hospedajes. ¿Cómo llegaste a pensar ese libro? Bueno, mira, es una buena pregunta. Después de estar alrededor de 15 años viajando, no te digo exclusivamente, pero sí con mucha obsesión por la provincia de Buenos Aires, que es una provincia que tiene muchas capas, muchos mundos, podrían ser varios países. Bueno, después de 15 años, la editorial Ateneo, junto con ella, publicamos estos 4 libros que muestran el perfil de una provincia, bueno, conocida por lo menos para el stream, para esta gente que no sale más que de la costa atlántica o de los destinos más tradicionales y que no le gusta alejarse del asfalto. Mis libros tienen la particularidad de estar siempre incentivando, promoviendo la aventura por el camino de tierra, los viejos caminos reales, esos caminos por donde se originó gran parte de nuestro país y han quedado obviamente abandonados y aislados durante mucho tiempo por la caída de los ramales. Ahora también se suma el cierre de todas las oficinas de Correos Argentinos, pero en definitiva esos pueblos han podido reinventarse en su mayoría a través de propuestas que tienen que ver con gastronomía muy auténtica, con hospedajes que invitan a la reflexión, a la contemplación. Los pueblos han sabido convertirse en alternativas de un turismo de aventura o de un turismo soñado, como me gusta llamarlo a mí. Uno siempre sueña con poder ver
el cielo, el amanecer, el atardecer. En las ciudades se ha perdido mucho la oscuridad y el silencio, entonces en esos pueblos hay una reserva de humanidad, hay una reserva también natural, pero pongo foco en esto de reserva de humanidad. Entonces, hice esos 4 libros con ese afán, con esa obsesión, o sea, de demostrar que hay otra forma de vida, mucho más calma, mucho más humana, y mucho más natural, sobre todo. Y bueno, los libros fueron muy bien recibidos por los lectores y han configurado también una red, y esto es lo más divertido y lo más trascendente, una red de lectores que han viajado y que viajan a través de esos caminos y que han posicionado a pulperías, almacenes de ramos generales y a pequeños pueblos como destinos ya consolidados dentro de la provincia de Buenos Aires. A mí me tocó ver todo ese proceso cuando eran pueblitos que estaban a punto de desaparecer, y ahora pueblos de un habitante hasta de 500.000, más o menos esa mi radio demográfico. Bueno, ahora son destinos que durante los fines de semana y en vacaciones suelen estar colapsados colapsados en la medida de que tienen las mesas llenas de sus restaurantes, y que a veces se trata de comedores de 2 o 3 mesas nada más, pero eso para un pueblo, ese colapso que yo llamo, que por ahí puede ser esa forma de visitar los pueblos de los aventureros, bueno, han permitido que las familias se queden ahí, que el éxodo se detenga y que en todo caso se proyecte un futuro dentro de ese pueblito. Creo que el colapso no fue la palabra ideal, sino que el descubrimiento de estos pueblos, ¿no? El turismo y el viajero han evolucionado antes y en pandemia y post pandemia. Entonces, bueno, esos libros son una guía para mostrar esa provincia de Buenos Aires, y después, obviamente, el paso siguiente fue trasladar ese concepto a todo el país. Claro. Sí, a mí una de las cosas que yo me había anotado a partir de la lectura de los libros y en función de esta propuesta que vos acabás de mencionar, es que en muchas veces yo soy nacido en Ciudad de Buenos Aires y después migré voluntariamente, ¿sí? hacia la Patagonia, que es donde estamos ahora. Y una de las cosas que por ahí vos planteás y invitás a la gente a recorrer esto que vos contabas eh, de que la gente después hace el mismo viaje que vos hiciste, va a los mismos lugares que vos visitaste o que vos relatás en tus libros, es la cuestión esta de romper los imaginarios, ¿no? Uno acá en cuestiones geográficas siempre habla mucho de imaginarios, y en esto siempre es como que tiene un peso muy importante en lo que es la sociedad en sentido general, que parece que a veces Buenos Aires, cuando uno hablara de Buenos Aires, se limitara solamente a lo que es el área metropolitana, y parece que cuando uno lee estas propuestas que vos traes, pueblos costeros, pueblos en el interior, pueblos hacia el norte de la provincia de Buenos Aires, es como que se rompe ese imaginario y aparece una Buenos Aires detrás de esa Buenos Aires. Sí, bueno, vos sabés que cuando comencé a viajar, fue una de las cosas que más me sorprendió, estas capas que te decía que tiene la provincia. Hay que pensar que Buenos Aires tiene hasta Patagonia, después al sur del río Colorado, el partido de Patagones, el más extenso de la provincia, tiene Patagonia, tiene costa patagónica con todas las señales propias de la Patagonia, pero solamente el turista estándar o el turista tradicional utiliza el partido de la costa y un par más de kilómetros de costa atlántica, y sin embargo quedan casi 1.000 kilómetros por descubrir. Bueno, de a poquito, a través también de estos libros y de mis viajes, he descubierto pequeñas aldeas marítimas, ¿no? Que están ahí en soledad, viviendo en contacto directo con el mar argentino. Esa Buenos Aires, por ejemplo, contrasta con la Buenos Aires del sudoeste, que tiene un cordón serrano, que tiene arroyos de agua cristalina, y un poco más al norte tenemos una Buenos Aires de típica pampa húmeda. Es decir, son varios escenarios en donde conviven el mar, los ríos, los arroyos, las salinas, las termas, y hay un común denominador en casi todos estos lugares que tiene que ver con el encuentro gastronómico o la ceremonia del encuentro en un mostrador. Entonces, desde muy temprano en esta búsqueda entendí que había una clave, y eran las pulperías, y eran los almacenes de ramos generales.
Cuando los pueblos se formaron, inmediatamente cuando comenzaron a venir los inmigrantes, se instalaron las pulperías, que fueron postas de caballos en su momento, después despacho de bebidas, ahí como pulpería de hecho, y después se evolucionó en un almacén de ramos generales cuando el pulpero veía que la gente no solamente necesitaba ginebra o aguardiente, sino también arroz, fideos, en fin, todo eso. Entonces, eso ha quedado en Buenos Aires muy, muy presente, y el bonaerense, hay que decirlo, y hay que destacarlo también, sobre todo, ha sido partícipe de esta recuperación y en todo caso de esta protección de estos lugares, porque hay alrededor de 50 pulperías que están activas en la provincia de Buenos Aires, activas significa abiertas, y estos tanto almacenes de ramos generales, y se siguen abriendo. Algunos bisnietos o nietos apuestan por lo que vos hiciste, Rodrigo, esa migración interna, y entonces dejan la ciudad de Buenos Aires o La Plata y se proyectan su vida en pueblitos de tierra adentro. Entonces, los fines de semana, los turistas aventureros, motoqueros, ciclistas, los que van en motorhome, aquellos conductores que le escapan al asfalto, bueno, tienen en estos lugares un paraíso, un oasis en todo caso. Claro. Y la pulpería fue y es un encuentro, es el punto de encuentro, es el lugar donde todavía se juntan todos estos personajes que te nombré, pero también el gaucho, el estanciero, el chacarero, ¿no? Y es un techo en donde siempre unió. Ahí se aplica esto de que son muchas más las cosas que nos unen de las que nos separan. Y la pulpería, el almacén de campo, bueno, es un resumen de ese concepto. Claro. Sí, de hecho, estos elementos que vos mencionás, eh, lo que uno puede lograr a través de la lectura de tus libros, de los distintos libros que vos hiciste, es encontrar esa esencia, ¿sí? Esa esencia del lugar, porque es una gastronomía en particular, la presencia de cuestiones que tienen que ver con lo simbólico, con la memoria, con la nostalgia, y también algunos personajes particulares, algunas actividades económicas que quizás uno dice, no, esto en Buenos Aires no puede ser, y que de alguna manera esa esencia que se presenta, corregime si me equivoco, es completamente distinto a lo que estamos atravesando nosotros en otras ciudades, en otros lugares, que es esta cuestión de la turistificación, en donde se vuelca todo hacia la oferta turística y termina yendo en desmedro de los propios habitantes. Acá, en estos lugares, ¿es algo distinto o vos cómo lo ves? Bueno, mira, lo que sucede actualmente en este fenómeno de turista aventurero, de este turismo que va por los caminos de tierra, en Buenos Aires por lo menos, en todos los destinos que están cerca de la capital federal del área metropolitana, tienen este colapso que yo decía, y a mí no me gustan porque es un turismo que arrasa, es un turismo que va a comer su asado, y en donde el porteño siente que va al campo y que durante 4 horas bebe, come y tiene esa experiencia que es válida, pero al pueblo después no le queda más que, o sea, el pueblo no se produce un efecto cascada, no hay un crecimiento en esos pueblos, quedan de lunes a viernes vacíos y bueno, están esperando el sábado y domingo para facturar, pero los dueños no viven en esos pueblos, ¿no? Son gente que vive en la ciudad. Pero más allá de 100 kilómetros del área metropolitana, sí hay otro turismo, y hay un turismo más cuidado, hay un turismo en donde, bueno, son los lectores de mis libros que se aventuren ahí, es un turismo en donde, te decía, hay pueblitos donde hay propuestas de 4 mesas, de 2 mesas, de una sola mesa, donde vos podés estar en contacto directo, muy muy concreto, con esa identidad bonaerense. Por ejemplo, y después también personajes, hay un pueblito que se llama Las Marianas, en el partido de Navarro, donde una señora, doña Irma, que tiene más de 80 años, y ella desde hace casi 6 décadas amasa los ravioles, los hace ella misma, el relleno con espinaca y también un estofado. Y la gente, Rodrigo, vos sabés que va un día antes a hospedarse para no perder su lugar y para tratar de estar cerca de ella. Cuando llega el plato que te lo da Irma, yo he visto gente tambalearse, llorar adelante de ese plato, porque cuando comes esos ravioles que te deshacen en el paladar,
no estás comiendo solamente ese elemento gastronómico, sino que toda una historia de esta mujer y también de su pueblo. Entonces, yo creo que en estos años lo que más, el turismo que más ha crecido son este turismo que se llama de experiencia, el poder conocer a una señora o un señor y que ella y él te cuente dónde vivió, cómo nació, cómo era el tiempo que se fue. Yo creo que hay una necesidad muy grande de reencontrarnos con muchas cosas que hemos perdido, y yo lo veo mucho en los viajes, es decir, que la gente necesita reencontrarse con sabores, los llamados sabores de la abuela, esos sabores de nuestras madres también, que hemos perdido y que ya es muy difícil encontrar y que aún permanecen como si fueran esto, como te digo, reservas de humanidad en esas propuestas gastronómicas en los pueblos. Además, el tiempo se vive de otra manera, no hay una prisa, no hay apuros. Lo bueno de estos lugares es que suelen no tener señal de celular, y eso para mí es la mejor señal, porque Claro. entonces el celular queda como si fuera una cámara de foto, nada más, algo inservible, un elemento vacío de significado, y entonces no te queda otra, o no le queda otra a la gente que hablar, que caminar, y que ver el cielo, y que probar comidas, y que charlar y reírse, y proyectar, a veces siempre se proyecta una vida en un pueblo. Hay mucha gente que a través de una comida deja su vida en la ciudad y se traslada entonces al pueblo. Es una época muy interesante. En el país, proyectado al país, obviamente, Neuquén, por ejemplo, tiene destinos que son consolidados a nivel internacional. Es un escalón más elevado lo de Neuquén. No tenemos en Buenos Aires un destino internacional como puede ser Villa Langostura o San Martín de los Andes. Entonces, están en juego ya otros intereses. Entonces es muy difícil para estas sociedades preservar lo auténtico, ¿no? Porque, bueno, yo he estado varias veces por ahí, y a pesar de que, digamos, lo más importante ahí es el paisaje, eh, es verdad que cuando comencé a ir en 1990, 89 a la Angostura, bueno, no he encontrado más esos pequeños bolichitos que había, Claro. y que obviamente ahora están todo ganado con propuestas que son muy gourmet y muy turísticas a nivel, o sea, que están por ahí alejados del bolsillo de la gente, pero es que está todo bien porque eso genera trabajo, está buenísimo, pero lo auténtico a veces ahí se pierde. Claro. Sí, sí, totalmente. Acá Laura, que está en la audiencia, nos escribe y nos dice, los ravioles son una experiencia de las vidas, dice, que es un poco esto que vos decís, porque es transmisión oral o una receta que queda escrita por ahí y que quizás en esta cuestión de estos pueblos que van perdiendo su población, si la pierden definitivamente o si se pierde este conocimiento, eso se olvida. eh, y es un problema, y esto yo lo digo viviendo acá, que vemos cómo esta homogeneización de los espacios urbanos, o mejor dicho, la homogeneización del consumo de los espacios urbanos, lo que hace es perder esto que vos decís, que es, no tengo señal de celular, bueno, me queda la dimensión de el disfrute, de la contemplación, de la charla, y ahí es donde uno puede cambiar sustancialmente la forma de interpretar el paisaje, ¿no? Y creo que eso Totalmente. es muy interesante y muy claro lo que vos lo que vos haces. Y a esto voy con una pregunta que es, tengo un montón de preguntas para hacerte, pero voy a limitarme a algunas nada más. Eh, vos tu rol como promotor de este repoblamiento a partir de esta organización no gubernamental de el proyecto Pulpería, ¿cómo lo pensaste y cómo hoy por hoy se está llevando a cabo? Bueno, vos pensás que esto surgió en el año 2005, 2007, hace muchos años ya. Para mí parece que hace 2 días, pero la realidad ahí era muy difícil porque aún la herida del cierre de los ramales ferroviarios está abierta aún. Aquellos decretos de los 90, en los primeros 2000, estaba muy presente. Era una herida notable, destacable, que esto de que queremos que vuelva el tren estaba muy presente en los diálogos que uno tenía con los pobladores, y por eso se me ocurrió pasar a la acción. Y la acción significó para mí siempre promover primero la cultura y el arraigo en el lugar, y entonces esas 5 bibliotecas que hemos fundado tienen que ver con que además de los libros llevábamos elementos de conectividad
internet, medicamentos, en fin, los pueblos donde no había agua, un filtro, digamos, inversa, mm, todo, pero relacionado mucho con la cultura. El repoblamiento se nos ocurrió porque a través de los años vimos que había un éxodo interno muy grande y que ningún estado, ninguna gestión estatal de las que hubo en los últimos por lo menos 3 décadas a esta parte, se fijó en eso y todavía no se fija en eso. Claro, Pensás que en Europa esto es algo muy, es una política del Estado, promoción de volver a repoblar los pueblos. Acá todo lo contrario, a los pueblos se los abandona. Recalco esto del correo argentino, lo que está pasando, porque bueno, me está tocando cubrir esta noticia y antes fueron los trenes y ahora son los correos. claro, Y en realidad nunca es prioridad los pequeños pueblos. Entonces esto es fatal para nuestra geografía porque obliga a la gente a emigrar. Y es todo lo contrario, es decir, en el mundo pasa todo lo opuesto. En el mundo se proyecta a través de las pequeñas comunidades, las ciudades van dejando de recibir gente de forma masiva, y entonces con la tecnología y con los nómadas digitales uno puede en realidad estar en cualquier parte de Argentina y poder trabajar. Entonces decidimos hacer esta repoblación en Gascón y en Faro, que son pueblitos muy chiquititos, y fueron experiencias muy exitosas las dos, muy interesantes y muy emocionantes, pero también de un trabajo muy intenso por parte nuestra, y la verdad que uno ha dejado la vida ahí, y yo creo que al Estado le compete esto. Las veces que hemos tenido la oportunidad, que hemos sido llamados por todos los gobiernos, desde 2005 hasta hace unos años atrás, hasta el 2019. La verdad que todos los programas que querían implementar estaban tenidos de clientelismo, estaban tenidos de claro. esa política berreta, ¿no? Perdón la expresión, pero no queda otra, y entonces yo no podía apoyar nada de eso, porque en realidad lo que se necesita es muy poco, es un crédito blando, la gente necesita tener plata para la mudanza, alguna exención de impuestos por algunos años, hasta que los proyectos se lleven a cabo y crezcan, y nada más que eso, porque después, en realidad, Rodrigo, lo que yo vuelvo a decir, y también lo vi en Neuquén, ahora cuando estuve hace muy poquito filmando una temporada que estoy haciendo para una empresa que va a salir ahora el lunes, he visto que el norte neuquino, que también hace muchos años atrás, está comenzando a ser visibilizado, no solamente por las autoridades de turismo de Neuquén, sino también por turistas que van, qué sé yo, desde Toncopué al norte. He visto turistas que se quedan en pueblitos que antes eran casi inexplorados y ahora de a poquito van teniendo eh, turismo. Andacollo, Chosmalal es un pueblo muy lindo, Andacollo también. Eh, yo creo que necesitamos que el Estado, en todo caso, acompañe, pero no un acompañamiento que sea eh, que involucre tanto gasto a los contribuyentes, sino que son pequeños créditos o pequeñas palmadas en la espalda que digan, bueno, perfecto, vos querés cambiar de vida, te solucionamos esta parte. Y sería genial porque nosotros cuando hicimos la repoblación, cuando la gente deja la ciudad, tiene un concepto, tiene una energía que al pueblo le hace muy bien. Claro. La mujer o la pareja o el hombre que va al pueblo son una especie como de refundadores, entonces se hacen cargo del club, de la cantina, reabren una pulpería, trabajan, y hay trabajo en los pueblos. Por ahí hay un preconcepto que dice que pensamos de que no hay trabajo en los pueblos, y la verdad que lo que yo no he encontrado en ningún pueblo, esa pobreza que uno acostumbra a ver en la tele, ¿no? Del conurbano, porque cuando vos tenés una propuesta, el pueblo te acompaña y después está el turismo, que de verdad que siempre se dice que es una industria sin chimenea, y la verdad que lo es, porque yo en los 5 libros que he escrito, que tienen que ver mucho con el turismo, todos los casos que están en todas las historias son exitosas, es decir, que a la gente le va bien finalmente si apuesta por ese cambio de vida. Claro. Sí, sí, y eso es quizás un poco a lo que lleva esta necesidad o esta urgencia de querer salir de la ciudad y querer arraigarse en estos lugares,
porque ahí justo Gerardo nos dice la producción fetichista de paisajes hace perder lo auténtico en la audiencia. Y un poco esta pérdida de lo auténtico es lo que nosotros tenemos incorporado y lo que hace que quizás mucha gente diga, bien, yo quiero migrar a tal ciudad. Y cuando llega a esa ciudad dice, no, pero pará, no tengo, vamos a tirar toda una serie de chivos acá, pero no tengo un Starbucks, no tengo un McDonald's, no tengo una cadena de gimnasios, no tengo la posibilidad de ver un evento. Y ahí es donde resalta la diferencia entre uno y otro, ¿no? O sea, los que verdaderamente buscan tener tranquilidad o buscar o reorganizar o renacer lo esencial de la vida, y otros que lo único que buscan en realidad es cambiar de lugar y seguir haciendo lo mismo. Mira, Eh, nosotros cuando hicimos esa campaña de Gascón, recibimos en aquel momento 30.000 solicitudes entre mensajes de texto en aquel momento, no había WhatsApp, mensajes de textos y mails. Y había solamente 10 casas en claro, Comodato que la dábamos ahí y llevamos 10 familias. Pero imagínate que eso pasó en el año 2014, eh, 30.000 solicitudes. Cada vez que hacemos alguna campaña son miles y miles de propuestas. Y la verdad que lo que abunda es esto, las ganas de irse. Pero también hay un elemento en extinción que es la autenticidad. Y vos claro. hablabas de esa palabra, porque hay mucho de querer escapar de uno mismo, de querer escapar de la ciudad, de querer huir. En realidad eso nunca lleva a un buen camino o al éxito, sino que lo que sí produce un cambio de vida real y también un efecto positivo en la sociedad donde uno se traslada, es que haya una autenticidad en la propuesta, en donde uno de verdad se anime a estar en soledad, porque no es fácil. En los pueblos es una vida que uno idealiza, pero la verdad no es fácil. El invierno es largo, bueno, ustedes en la Patagonia ya lo saben muy bien, pero el invierno es largo, a veces cuesta conseguir dinero, como vos decías, no hay un Starbucks, no hay un esparcimiento, pero bueno, en todo caso ahí es la autenticidad en la propuesta la que hace que uno cree escudos sobre estas adversidades, y que sea la propia vida y la propia naturaleza quien te abra, quien te dé soluciones. A mí me toca ver siempre la esperanza, es decir, yo a veces peco de optimista, pero bueno, es lo que me toca ver. Y hace poquito, en el mes de mayo, tuve 5 viajes por el país, y desde el norte al sur y por el centro, y estuve en comunidades jujeñas, ahí por las Salinas Grandes, por Barrancas, un pueblito que ahora se postula para ser el pueblo más bello del mundo. Y la verdad es que ahí en Barrancas, que son 300 habitantes a casi 4.000 metros de altura, hay 4 casas de familia, por ejemplo, hacen turismo comunitario de verdad, ahí no hay hoteles, entonces vos tenés que Claro. hospedarte en la casa de una familia, y no hay mejor forma de conocer un territorio que hospedarte en esa habitación, y vos vas a desayunar con ellos, almorzar, y vas a cenar, y también vas a hacer las actividades que son el pastoreo de las llamas, o buscar alguna al- al- algún ahí hacen producción de manzana, algún papín, algún maíz, y hacer la comida. Entonces, Claro. eh, lo auténtico de verdad, eso que está en extinción para mí. Sin embargo, hay todavía una red en todo el país que es muy esperanzadora para mí, y muy hacendosa, de estas oportunidades de volver un poquito a nuestros orígenes. Sí, no, y que además crea algo que yo me había notado también, que crea identidad, ¿no? O sea, genera, eh, refuerza la identidad de aquellos que todavía residen en esos pueblos y a la vez genera el apego de los que están llegando, ¿no? Son esas cuestiones que por ahí uno esas microgeografías que por ahí, hoy por hoy se han perdido. Y en esto te voy a preguntar para que le cuentes a la audiencia por un pueblo en particular, si es posible, que se encuentra en el libro que vos sacaste, que es Desconocida Buenos Aires, Secretos de una provincia, eh, que es el de Positos, Los Positos, ¿sí? Que es un Sí. pueblo que está catalogado como el Caribe bonaerense y que también tienen como actividad económica la producción de ostras. Sí, es fabuloso ese lugar, en las puertas, bueno, en la Patagonia bonaerense. Ahí son 80 habitantes y tienen una particularidad. A principios de los 80 llegó un japonés diciendo que en esa pequeña bahía
era el lugar ideal para que crezcan ostras. Entonces él sembró ostras. Sin embargo, las primeras muestras no dieron el resultado que el japonés esperaba. El japonés se fue. Y un lustro después, más o menos sí, 5 años después, comenzaron a crecer ostras, casi en forma descontrolada. Y de repente invadieron esa bahía de la mejor manera, y después, bueno, se controló, hacen colchones ahora para sembrar y cosechar, y ahí ocurre algo muy extraño, porque en Buenos Aires, cuando vos vas a un lugar, lo primero que te ofrecen es una tabla con chorizo seco, salame, bondiola, jamón crudo, y ahí en Pocitos te ofrecen ostras al escabeche, ostras a la provenzal, a empanada de ostras, Ah, mirá, milanesa de ostras, porque se procesa la carne y hacen como una milanesa muy muy rica, y vos mismo podés cosechar esta ostra cuando vas a la costa, la sacás. Mucha gente, los puristas, ¿no? Solamente la abren a la ostra y le meten un chorrito de limón natural, ¿no? Con la fruta, y se la comen. Y ese lugar, obviamente no hay señal de celular, es un lugar que está muy muy aislado. Sin embargo, eh, tiene o sea, esta brillante idea que tuvo este japonés, que ya no está más ahí en la costa bonaerense, esta costa bonaerense, comenzaron a ver algunos pequeños hospedajes, y ese lugar, los fines de semana o durante vacaciones, recibe turistas. Entonces la gente del lugar ha puesto ahí un comedor donde uno puede comer, y esto es maravilloso, no solamente las ostras, sino también la chernia, el cazón, la lisa, la corvina, recién sacada del mar, ¿no? Y el pueblo tiene también tiene algo muy loco, porque lo que sucede en esa bahía es que la ostra, en su proceso de alimentación, filtra el agua de tal manera para que la vuelva a ojos humanos casi turquesa, ¿no? Entonces, y como es una bahía muy muy recoleta, muy íntima, y además al frente ahí hay un archipiélago de islas, no hay mucho oleaje, por lo tanto el agua ahí es cálida, tiene alrededor de 21 grados, 22 grados, muy parecido al Caribe patagónico rionegrino, ¿no? Que tiene claro. 24, el Golfo San Matías. Pero este pueblo en especial, bonaerense, es de verdad muy muy interesante, porque uno está en Buenos Aires, que tiene como el arquetipo del gaucho a caballo. De repente ahí toda la gente, sus caballos son sus lanchas, ¿no? Son gauchos de mar en todo caso, Claro. que van todos los días a pescar, van todos los días a recibir esa bendición del mar, que son los pescados y los mariscos. Y la verdad que, bueno, que siempre recomiendo, porque es una Buenos Aires, sí, inexplorada. Es una Buenos Aires que para llegar hasta ahí hay que recorrer muchos caminos de tierra, hay que cruzarse con los zorritos, con los choiques. Bueno, a ustedes les queda relativamente cerca, ¿no? En términos patagónicos, ¿no? Pero es un destino que ha crecido mucho y que todavía conserva, enhorabuena, ese sentido de pueblo pequeño. Claro. Y que además tiene, porque el programa este, al ser territorio inexplorado, mezclamos un poco mitología y geografía y cuestiones así un poquito extrañas. Tiene una de ese archipiélago de islas que vos habías mencionado, se llama Isla de los Césares, ¿no? Que tiene una historia particular. Sí, porque Mascardi, ahí cuando él va por la Patagonia buscando aquella ciudadela soñada, esa isla, esta ciudad de los Césares, esa ciudad hecha de oro puro. Bueno, él recala finalmente en una búsqueda que obviamente fue infructuosa, pero que fue mítica en todo caso. Recala ahí en esa isla frente a los Pocitos, y por un rumor que se corría, quizás ahí esté la isla de la ciudad de los Césares. Hay una pequeña isla también, la isla Gama, que está más al sur, en donde hay un episodio en donde en el siglo XVII un galeón español, al parecer lleno de oro, que venía del Perú, ahí tuvo un naufragio, y bueno, enterraron todo este oro en la isla. Y en la década del 50, 60, unos personajes de la isla, bueno, al parecer encontraron ese tesoro, Ah, mira, porque comenzaron a cambiar de vida drásticamente, comenzaron a tener una flota mercante, a comprar barcos. Esta gente después desapareció del área de los Pocitos, y nunca más se supo. Y la verdad que, bueno, son mitos que uno encuentra, historias muy interesantes.
en el camino hay muchísimos. Cuando uno recorre estos caminos de tierra, y personalmente cuando yo hago notas, lo primero que hago siempre es preguntar por esas historias, ¿no? Que tienen que ver con un poco fuera de la realidad o llamaríamos paranormal, porque ahí cuando hay una leyenda siempre hay algo cierto, en algún lado de esa leyenda, en algún rincón de esa historia hay algo cierto. Yo he estado mucho tiempo recorriendo Chubut, al sur de Chubut por la 40, y hay un paraje muy interesante que se llama Los Tamariscos, donde viven dos personas, es una madre con su hijo, y está solo ese lugar, completamente solo. Bueno, yo lo he denominado el parador más solitario de la Ruta 40, y le preguntaba a esta señora cuando cerraba si sentía algo raro, y siempre están estas historias de los orbes, ¿no? Esas figuras Sí, de luz que aparecen en el camino, que acompañan a los camioneros. Bueno, ahí pasa algo muy, muy raro, Rodrigo, que hay una estación de servicio abandonada a 10 kilómetros antes ahí de la ruta, en ruta 40, sobre la ruta, en donde los camioneros han dejado de ir porque cuando duermen sienten golpes en la puerta del camión y abren y no hay nadie. ah, mira, Y a mí eso me fascina. Son historias para mí fascinantes. Entonces, los camioneros, muchos chilenos, ahí en la 40, haciendo la ruta Santiago de Chile hasta Punta Arenas, un viaje interminable, pero ellos lo hacen todo el tiempo y te cuentan todas estas cosas. Y en el libro, en ese último libro, yo me tomé algunas licencias, porque vos pensás que yo soy escritor y periodista, entonces todos mis libros tienen como la particularidad de mezclar estos dos mundos que los tengo en mi cabeza. Y este último libro, Rutas Argentinas, me tomé algunas licencias literarias y he escrito algunos, algunas páginas que tienen para mí cierta conexión con la literatura. Y hay como pequeños ítems en el libro que son el consejo viajero, dentro del radar o desvíos recomendados. Y ahí yo, sí. ahí yo, ahí yo lo que hago es eh, eh, aconsejar o contar lo que yo hice en ese lugar, o lo que yo pregunté o lo que me contaron en ese lugar, por fuera de la historia, a pesar de que es un texto satélite de la historia. Entonces, bueno, ahí están las historias que te cuento. También me interesan mucho algunas recetas de, de- de- de los platos típicos de los lugares, también las escribo. Y yo voy en búsqueda, creo, por eso me gusta mucho esto de territorio inexplorado, porque creo que todavía Argentina tiene sus territorios inexplorados y es un territorio amplio. En Sí, este último libro me aboco mucho también a La Pampa, que es una provincia bastante desconocida y donde se conoce muy poco, y donde he estado un año entero viajando por ahí, por dentro de La Pampa, buscando dentro de esa tierra inexplorada, bueno, lugares que son auténticos. es muy interesante lo que contás, Leandro. Y bueno, para la audiencia te quería pedir si vos querés contar tus redes para que la gente te siga y dónde pueden conseguir el libro. Bueno, yo soy Leandro Vesco, que me corta en todas las redes sociales. El libro, todos mis libros lo edita Editorial El Ateneo, por lo tanto, es muy fácil de conseguir, está en todo el país, en las buenas librerías de cada pueblo, o de cada capital está el libro, y obviamente por internet, por la página de la editorial, por Mercado Libre, son bastante fáciles de conseguir. Y recalco esto yo estuve en Neuquén mucho este año, en marzo, y la verdad que ahora este lunes va a salir en las redes de Camusi, es la empresa de gas, esta bitácora de viaje, la tercera temporada. Me gustó mucho regresar a Neuquén, y hay mucho territorio inexplorado, hay muchos pueblos mineros que están, son fantasmas, como Aucamahuida, por Sí, ejemplo, eh, y pueblitos pequeños como Santo Tomás, que de tener un agua muy pura. Es un pueblo donde todas las casas tienen agua. Y de a poquito rescato de este viaje, que hicimos 10 episodios, Santo Tomás, que está muy cerca de Piedra del Águila. Esta gente ahí han abierto una hostería muy, muy interesante, y ahí la particularidad es tomar agua pura, comer una comida local, ¿no? La hace un cocinero ahí local, y vivir esto, la tranquilidad, la calma, los silencios. Yo creo que Neuquén
y lo digo con mucho orgullo, es una provincia que está sumándose a esta tendencia de ofrecer productos auténticos, ¿no? Productos genuinos. Todo el norte neuquino está en eso, es decir, uno está transitado muchísimo esos pueblitos que por ahí tienen como Manzano Amargo, por ejemplo, son pueblos muy pequeños y que están recibiendo turismo. Así que para mí eso, y agradezco de paso, de verdad, a toda la gente de Neuquén que me abrió la puerta de sus casas, de sus pueblos, para contarme historias. La pasé muy bien en Neuquén durante marzo. Bueno, y la próxima vez que vengas te invitamos entonces a tomar unos mates acá en el estudio de la séptima. Bueno, Leandro, te quería agradecer por tu tiempo y por bueno, todo lo que nos contaste. Y bueno, será hasta una próxima entrevista, si te parece. Bueno, muchas gracias. Bueno, es importante para un escritor poder tener tiempo para contar sobre su obra. Y la verdad, Rodrigo, te agradezco mucho las preguntas que han sido siempre muy interesantes. Y un saludo a toda la audiencia de Neuquén y de todo el país, porque uno nunca sabe quién estará escuchando del otro lado. Y esa es la magia de la tecnología y de la radio. Así que un saludo para todos y que tengamos muy buen mitad de año, ¿no? Esta mitad que resta, que sea buena para todos. Ojalá así sea, Leandro. Bueno, muchas gracias nuevamente. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, aquí estábamos con Leandro Vesco teniendo una entrevista, la verdad que interesantísima, muy rica, y que, bueno, ahí después pueden buscarlo, como él dijo, sus redes sociales es @LeandroVesco en todas, Vesco con B corta, y sus libros los pueden encontrar en cualquier librería de la cadena del Ateneo o también buscándolo por internet. Tiene 4 ediciones de lo que es Desconocida Buenos Aires y también este último libro que se llama Rutas Argentinas, que arrancó, este viaje de esta ruta argentina arrancó hace 2 días recién. Mirá. Es un libro nuevo. Así que bueno, nos vamos a Estamos casi en exclusiva. Así es. Nos vamos a una pausa y volvemos en un par de minutos. Dale.